Marido gritó: «¡Sal! ¡Vete con tu familia!», expulsando a la esposa en camisón. Pero el vecino... Antes de comenzar con esta historia, queremos saber desde dónde nos están viendo. ¿Están en México, Estados Unidos, España o en algún otro rincón del mundo? Déjenos un comentario aquí abajo. Nos encanta leer cada uno de sus mensajes y saber que nuestras historias llegan a tantos corazones. Ahora sí, prepárense para conocer la historia de Mariana. Eran las 3 de la mañana cuando el grito atravesó el silencio del vecindario de Desert Willow Estates en Scottsdale, Arizona. Un grito que heló la sangre de cualquiera que lo escuchara. «¡Lárgate! ¡Vete con tu familia!». La voz de Brent Devereaux retumbó en la madrugada helada del desierto como un trueno furioso. Mariana cayó sobre el pasto congelado, apenas vestida con una camisola ligera que no protegía nada contra el frío cortante de febrero. Sus pies descalzos tocaron la hierba húmeda y sintió cómo el frío le atravesaba los huesos. La pulsera artesanal que llevaba en la muñeca, ese regalo hecho con amor por una de sus alumnas, se desprendió y rodó por el suelo hasta perderse en la oscuridad. Detrás de ella, la puerta de su propia casa se azotó con un golpe seco que resonó como una sentencia final. El seguro se echó. Mariana estaba afuera, expulsada, humillada, destruida. Pero para entender cómo Mariana llegó a ese momento terrible, hay que retroceder unas cuantas horas al inicio de ese día que comenzó como cualquier otro en su prisión silenciosa. El despertador sonó a las 6 de la mañana con su tono agudo y molesto. Mariana abrió los ojos antes de que el segundo timbre resonara. Siempre lo hacía. Había aprendido a despertar antes que el ruido molestara a Brent. Extendió la mano con cuidado y apagó la alarma. A su lado, su esposo seguía durmiendo profundamente, de espaldas a ella, ocupando más de la mitad de la cama king size. Mariana se deslizó fuera de las sábanas con movimientos silenciosos, precisos, calculados después de meses de práctica. No podía hacer ruido, no podía despertarlo de mal humor. Su día dependía de esos primeros minutos de paz. La casa de Desert Willow Estates era exactamente lo que cualquiera imaginaría al pensar en el sueño americano. Fachada impecable de estuco beige, jardín perfectamente cuidado con plantas del desierto bien podadas, 2 autos en la entrada, ventanas amplias que dejaban entrar la luz del sol. Desde afuera, todo parecía perfecto. Desde afuera, nadie podría imaginar que detrás de esas paredes bien pintadas vivía una mujer que caminaba sobre cáscaras de huevo todos los días de su vida. Mariana bajó las escaleras descalza, pisando con cuidado cada escalón para no hacer que la madera crujiera. Llegó a la cocina y encendió la cafetera. Sabía exactamente cómo preparar el café de Brent. 3 cucharadas de café colombiano, agua filtrada hasta la marca exacta, temperatura media. Nada de azúcar, nada de crema. Mientras la cafetera comenzaba su trabajo, ella sacó los huevos del refrigerador, 2 huevos revueltos sin sal, cocinados en la sartén antiadherente que él prefería. Pan tostado en el punto exacto, ni muy dorado ni muy pálido. Todo debía ser perfecto. Mientras cocinaba, Mariana miró por la ventana de la cocina. El vecindario comenzaba a despertar. La señora Henderson salía a trotar con su Golden Retriever. El señor Yamamoto subía a su auto para ir al trabajo. Las luces se encendían en las casas de alrededor. Gente normal viviendo vidas normales. Mariana sintió una punzada en el pecho. Ella también había tenido una vida normal una vez, antes de casarse con Brent. Antes de que el hombre encantador que la había enamorado se transformara en esta versión controladora y explosiva que ahora dominaba cada aspecto de su existencia. Colocó el desayuno en la mesa justo cuando escuchó los pasos de Brent bajando las escaleras. Mariana se enderezó, se alisó la pijama y puso una sonrisa en su rostro. Una sonrisa ensayada, una máscara que había perfeccionado. Brent entró a la cocina ya con el ceño fruncido.
alto, de complexión atlética que estaba comenzando a perderse por la cerveza y las cenas pesadas, con barba rala y cabello oscuro despeinado. Traía puesta una camiseta arrugada y pantalones de pijama. Sin saludar, se sentó a la mesa y tomó la taza de café. Dio un sorbo y su expresión se endureció aún más. «Está muy caliente», dijo con tono de reproche. «Perdón, amor, déjate sirvo uno nuevo», respondió Mariana inmediatamente, tomando la taza y dirigiéndose a la cafetera. Le sirvió otra taza, esta vez agregándole un poco de agua fría para bajar la temperatura. Se la entregó con cuidado. Brent la probó sin decir gracias. «¿Qué vas a hacer hoy?», preguntó él mientras revisaba su teléfono, ni siquiera mirándola. «Tengo clases en la escuela hasta las 3», respondió Mariana, manteniéndose de pie junto a la mesa. Nunca se sentaba hasta que él lo hiciera primero. Y luego pensaba pasar al supermercado para comprar lo de la cena. ¿Qué supermercado? La pregunta fue rápida, cortante. El Safeway de siempre, el que está en «Mándame una foto cuando llegues», la interrumpió. «Y cuando salgas, y de lo que compres». «Claro, amor». Brent dejó el teléfono sobre la mesa y la miró directamente por primera vez en la mañana. Sus ojos recorrieron su rostro como buscando algo que confirmar. «¿Con quién vas a estar hoy?» «Con nadie. Solo mis alumnos y...» «¿Va a ir alguien más al supermercado?», insistió. «No, voy yo sola». «Más te vale». Brent se metió un tenedor lleno de huevos revueltos a la boca. «Ya sabes que no me gusta que andes de coqueta por ahí». Mariana sintió el nudo familiar formándose en su garganta. «No soy coqueta, Brent. Solo voy a trabajar y luego al súper». «Ajá». Él terminó su desayuno en silencio. Cuando acabó, se levantó de la mesa y tomó su portafolio. Antes de irse, se acercó a Mariana y extendió la mano. Ella supo exactamente qué quería. Le entregó su teléfono celular sin decir nada. Brent lo revisó. Pasó por sus mensajes, por sus llamadas, por sus redes sociales. Mariana se quedó ahí parada, sintiendo cómo la humillación le quemaba las mejillas. Esto pasaba cada mañana. Cada mañana él revisaba todo. Cada mañana ella tenía que demostrar que no tenía nada que ocultar. Después de 5 minutos, que se sintieron como una eternidad, Brent le devolvió el teléfono. «No veo nada raro. Así me gusta». Se acercó y le dio un beso rápido en la mejilla. «Nos vemos en la noche. Acuérdate de las fotos». «Sí, amor». Brent tomó sus llaves del gancho junto a la puerta, revisó su bolso de nuevo para asegurarse de que llevaba todo y finalmente salió de la casa. Mariana escuchó el motor de su Audi arrancando, el sonido alejándose por la calle. Solo entonces pudo exhalar el aire que había estado conteniendo. Solo entonces pudo quitarse esa máscara de esposa perfecta y permitir que sus hombros se relajaran. Se sentó en la mesa de la cocina y se llevó las manos a la cara. Esto no era vida, esto era sobrevivir, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Pero Mariana no sabía cómo salir. Brent controlaba todo el dinero. Brent revisaba cada movimiento. Brent había logrado aislarla poco a poco de su familia, de sus amigos, de cualquier persona que pudiera ayudarla a ver la verdad. Que esto no era un matrimonio, era una prisión. A las 7:30, Mariana se duchó. Se vistió con pantalones de mezclilla y una blusa sencilla, y se fue a trabajar. La escuela primaria donde enseñaba arte quedaba a 20 minutos en auto. Durante ese trayecto, ella se permitía respirar. Durante esos 20 minutos, era libre. Llegó a la escuela y estacionó su Honda Civic en el lugar de siempre. Tomó su bolso con los materiales de arte y caminó hacia el edificio. La primaria Cactus Bloom era un lugar alegre, con paredes pintadas de colores brillantes y dibujos de los niños pegados por todos lados. En cuanto Mariana cruzó la puerta, sintió como algo dentro de ella se aliviaba. Aquí, en este lugar, ella no era la esposa controlada de Brent Devereaux. Aquí era la maestra Mariana.
la profesora de arte que todos los niños adoraban. «¡Maestra Mariana!». Una niña pequeña de cabello rizado corrió hacia ella en el pasillo. «¡Mire lo que hice!». La pequeña, que se llamaba Sophie, le mostró un dibujo de una mariposa hecho con crayolas. «Está hermoso, Sophie», dijo Mariana arrodillándose para estar a la altura de la niña. «Los colores que elegiste son preciosos». «¿De verdad?». Los ojos de Sophie brillaron de felicidad. «De verdad». La mañana transcurrió en un borrón de colores, risas y creatividad. Mariana enseñó a los niños de tercer grado cómo hacer pulseras artesanales usando hilo de colores. Les mostró diferentes técnicas de tejido, cómo combinar colores, cómo hacer nudos que no se deshicieran. Los niños trabajaron con concentración, algunos con la lengua asomándose entre los dientes por el esfuerzo, otros cantando bajito mientras tejían. Al final de la clase, Sophie se acercó con una pulsera terminada. Era irregular, con colores que no combinaban del todo bien, pero estaba hecha con amor. «Es para usted, maestra», dijo la niña tímidamente, «porque usted siempre es buena conmigo». Mariana sintió como las lágrimas amenazaban con salir. Tomó la pulsera y se la puso en la muñeca derecha. «Es la cosa más bonita que me han regalado, Sophie. Gracias». La niña sonrió de oreja a oreja y corrió de regreso a su lugar. A la hora del almuerzo, Mariana se sentó en la cafetería de maestros con su sándwich de atún. Apenas había dado el primer mordisco cuando vio entrar a Lucille Méndez, su amiga de la infancia. Lucille trabajaba como gerente en una cafetería cerca de la escuela y a veces la visitaba durante su hora libre. «Mari». Lucille se acercó con una sonrisa que se desvaneció en cuanto vio bien a su amiga. «Dios mío, ¿estás bien?». «Sí, ¿por qué?». Mariana se obligó a sonreír. «Te ves...». Lucille se sentó frente a ella y la examinó con preocupación. «Te ves muy delgada y tienes ojeras. ¿Has estado durmiendo bien?». «Solo he estado ocupada con el trabajo. Ya sabes cómo es». Mariana dio otro mordisco a su sándwich, tratando de parecer casual. «Mari, te conozco desde que teníamos 5 años. Sé cuando me estás mintiendo». Lucille se inclinó sobre la mesa. «¿Está todo bien en casa? ¿Con Brent?». Mariana sintió cómo su garganta se cerraba. Por un momento, estuvo tentada a decir la verdad, a contarle todo: los gritos, el control, las revisiones constantes, la sensación de estar ahogándose en su propia vida. Pero entonces recordó lo que Brent le había dicho la semana pasada. «Si le dices algo a alguien, si me haces quedar mal, te juro que te vas a arrepentir». Y ella le creyó. «Todo está perfecto, Lucy», mintió Mariana. «Solo estoy cansada del trabajo. Ya sabes, fin de semestre, muchas calificaciones que entregar». Lucille no pareció convencida, pero no presionó más. «Bueno, si alguna vez necesitas hablar, ya sabes dónde encontrarme. Siempre». «Lo sé, gracias». Terminaron de comer hablando de cosas sin importancia, pero Mariana podía sentir la preocupación de Lucille como un peso en el aire. Cuando su amiga se fue, Mariana se quedó sentada en la cafetería vacía, mirando la pulsera que Sophie le había regalado. Era un recordatorio de que todavía había bondad en el mundo. Todavía había inocencia. Todavía había amor que no venía con condiciones ni amenazas. El resto del día escolar pasó rápido. A las 3 en punto, Mariana se subió a su auto y manejó hacia el supermercado Safeway como había planeado. Antes de entrar, sacó su teléfono y se tomó una selfie en el estacionamiento. Se la envió a Brent con el mensaje: «En el súper, como te dije». Él respondió casi inmediatamente: «Ok, foto cuando salgas». Mariana caminó por los pasillos del supermercado sintiéndose vigilada, incluso cuando estaba sola. Eligió carne molida para hacer espagueti, la salsa que a Brent le gustaba, pan fresco, leche, huevos. Cada artículo que ponía en el carrito lo hacía pensando en él, en lo que él querría, en lo que no la haría enojar. Al llegar a la caja, le tomó una foto a todos los artículos antes de que la cajera los escaneara. Se la envió a Brent. «Esto voy a comprar». Salió del supermercado a las 4:15.
Se tomó otra selfie con las bolsas en el carrito. Se la envió. Ya salí. El tráfico en la autopista 101 estaba pesado. Más pesado de lo normal. Había un accidente adelante que tenía todo detenido. Mariana vio cómo los minutos pasaban en el reloj del tablero. 4:30, 4:40, 4:50. Brent llegaría a casa a las 5:30. Ella siempre llegaba primero para tener la cena empezada. Pero hoy iba a llegar tarde. Su corazón comenzó a acelerarse. Su respiración se hizo corta. No, no, no. Finalmente, el tráfico comenzó a moverse. Mariana llegó a casa a las 5:15. Guardó los víveres rápidamente y comenzó a cocinar lo más rápido que podía. Puso a hervir agua para la pasta, comenzó a dorar la carne molida, picó cebolla y ajo. Estaba tan concentrada, tratando de compensar el tiempo perdido, que no escuchó el Audi de Brent llegando. La puerta de la casa se abrió de golpe. ¿Dónde estabas? La voz de Brent retumbó desde la entrada. Mariana sintió como su estómago se retorcía. Hubo tráfico en la autopista, amor. Un accidente que... ¡Tráfico! Brent entró a la cocina con los ojos llenos de furia. Te fuiste de la escuela a las 3. Son las 5:15. ¿Qué estuviste haciendo todo ese tiempo? Te lo acabo de decir, hubo un accidente en la... ¡Mentiras!, gritó él acercándose más. ¿Con quién estabas? ¿Ah? ¿Con quién? Con nadie, Brent, lo juro. Puedes revisar mi teléfono, puedes... Siempre con lo mismo, siempre con excusas. Brent se acercó tanto que Mariana pudo oler el whisky en su aliento. Había estado bebiendo. Eso lo hacía todo peor. Eres una mentirosa, una inútil. Sin mí no serías nada, ¿me oyes? Nada. Mariana se quedó callada. Había aprendido que responder solo alimentaba su rabia. Dejarlo gritar, dejarlo desahogarse y eventualmente se calmaría. O eso esperaba. «Me das asco», escupió Brent antes de salir de la cocina pisando fuerte. Mariana se quedó ahí parada, temblando, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. La carne se estaba quemando en la sartén. El agua para la pasta se estaba desbordando, pero ella no podía moverse. Estaba paralizada por el miedo, por la tristeza, por el cansancio de vivir así. Esa noche cenaron en silencio. Brent comió sin mirarla. Después se fue a la sala a ver televisión y beber más whisky. Mariana lavó los platos, limpió la cocina, subió a darse una ducha. Se puso la pijama y se metió a la cama, esperando que él se quedara abajo hasta quedarse dormido en el sofá, como hacía a veces cuando bebía mucho. Pero el sueño no llegó. A medianoche, Mariana seguía despierta dando vueltas en la cama. Decidió bajar por un vaso de agua. Caminó descalza por las escaleras, tratando de no hacer ruido. La casa estaba oscura y silenciosa. Llegó a la cocina, abrió el refrigerador y sacó la jarra de agua filtrada. «¿Ahora qué haces despierta?» Mariana se sobresaltó y casi tiró la jarra. Se volteó y vio a Brent de pie en la entrada de la cocina, mirándola con ojos inyectados en sangre. «Solo vine por agua», dijo ella con voz temblorosa. «Claro, siempre tienes excusas para todo». Brent entró a la cocina tambaleándose ligeramente. Estaba más borracho que antes. «¿Sabes qué? Estoy harto de ti, harto de tus mentiras, harto de todo. Brent, por favor, vamos a dormir». «No me digas qué hacer», gritó él. «Esta es mi casa, yo pago por todo. Y estoy harto de que no me respetes. Te respeto, amor, yo...» «¡Mentira!». Brent comenzó a buscar cosas por las cuales quejarse. «Dejaste un plato mal lavado. La casa está desordenada. Me haces quedar mal con todo el mundo». «La casa no está desordenada, Brent. Todo está...» «¿Me estás contradiciendo?» Su voz subió de volumen. «Ahora resulta que me estás contradiciendo». Mariana intentó caminar hacia las escaleras, escapar antes de que la situación empeorara. Pero Brent le bloqueó el paso. «¿A dónde crees que vas?», le preguntó con voz peligrosamente baja. «A la cama. Estoy cansada». «Oh, ahora estás cansada. Qué conveniente». Brent se acercó más.
¿Sabes qué, Mariana? Me arruinaste la vida. Me casé con la mujer equivocada. Debí haberme quedado con Rebeca. Ella sí sabía cómo tratar a un hombre. Las palabras dolieron más que cualquier golpe físico. Mariana sintió cómo algo dentro de ella se rompía y luego, sin pensar, las palabras salieron de su boca. Entonces tal vez deberías haberte casado con ella. El silencio que siguió fue terrible. Brent la miró con una expresión que Mariana nunca había visto antes y supo, en ese momento, que había cometido un error. Lo que siguió fue un borrón. Brent gritando, Mariana tratando de calmarlo, él diciendo cosas horribles, ella pidiendo perdón una y otra vez. Pero nada funcionó. La rabia de Brent había alcanzado un punto de no retorno. Y así fue como, a las 3 de la madrugada, Brent tomó a Mariana del brazo con fuerza brutal. La arrastró por la sala mientras ella suplicaba, mientras le decía que lo sentía, mientras le rogaba que se detuviera. Pero él no se detuvo. Llegó a la puerta principal, la abrió de un jalón y empujó a su esposa hacia afuera. «¡Lárgate! ¡Vete con tu familia!», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Mariana cayó sobre el pasto helado. La pulsera artesanal que Sophie le había regalado se desprendió de su muñeca y rodó por el suelo. La puerta se azotó detrás de ella. El seguro se echó con un clic que sonó como una sentencia final. Ahí estaba ella, Mariana Devereux Silva, profesora de arte, expulsada de su propia casa en plena madrugada, vestida solo con una camisola ligera, descalza sobre el pasto congelado, humillada frente a todo el vecindario. El frío del desierto nocturno le cortaba la piel. Sus pies se entumecían. Se abrazó a sí misma mientras temblaba incontrolablemente, sin saber si era por el frío o por el shock. Miró hacia las casas vecinas. Las luces se encendían una por una. Vio cómo las cortinas se movían, cómo los vecinos miraban desde sus ventanas, pero nadie salía, nadie se acercaba. Todos se quedaban en la seguridad de sus hogares, observando su humillación como si fuera un espectáculo. Mariana se acercó a la puerta y comenzó a golpearla con los puños. «Brent, por favor, abre la puerta, por favor». Su voz se quebró. «Hace frío, por favor». Desde adentro la voz de Brent gritó: «Vete de aquí, no quiero volver a verte». Las lágrimas corrieron por el rostro de Mariana. Se dejó caer sobre el escalón de la entrada, derrotada, destruida, sin saber qué hacer o a dónde ir. Este era el fin. Este era el momento más bajo de su vida. No había escapatoria, no había esperanza. Pero entonces, algo rompió el silencio cobarde del vecindario. Pasos rápidos sobre el pasto. Una figura que atravesaba el jardín corriendo. Mariana levantó la vista y vio a un hombre acercándose con una linterna en la mano y una cobija sobre el hombro. Era Elias Thornton, el vecino que se había mudado hace un mes a la casa de al lado. Mariana apenas lo conocía, solo se habían saludado un par de veces. Elías llegó hasta donde estaba ella y se arrodilló a su lado. Sus ojos, incluso en la oscuridad, mostraban preocupación genuina. «Señora, ¿está bien?», preguntó con voz firme pero llena de compasión. Mariana no pudo responder, solo temblaba. Elías no esperó respuesta. Colocó la cobija gruesa sobre los hombros de Mariana con cuidado y gentileza. Luego la ayudó a ponerse de pie, sosteniéndola porque sus piernas apenas podían mantenerla erguida. «Nadie merece esto», dijo Elías, mirando directamente hacia la puerta cerrada de la casa. Luego volvió a mirar a Mariana. «Venga conmigo, la voy a ayudar». Y en ese momento, en medio del frío, en medio de la humillación, en medio de la peor noche de su vida, Mariana sintió algo que no había sentido en meses. Sintió que tal vez, solo tal vez, no estaba completamente sola en este mundo después de todo. Elías guió a Mariana por el jardín que separaba ambas casas, sosteniéndola con firmeza porque sus piernas amenazaban con doblarse en cualquier momento. Ella caminaba descalza sobre el pasto húmedo, envuelta en la cobija gruesa que el bombero había colocado sobre sus hombros.
El frío seguía calándole los huesos, pero ahora había algo diferente. Ya no estaba sola en la oscuridad. La casa de Elías era similar en tamaño a la que Mariana acababa de ser expulsada, pero completamente diferente en atmósfera. Cuando él abrió la puerta y encendió las luces, ella notó inmediatamente la calidez del lugar. No había decoración excesiva ni pretenciosa. Todo era funcional, ordenado, pero con toques personales que hablaban de un hombre que vivía ahí de verdad, no solo habitaba el espacio. Una fotografía enmarcada de un grupo de bomberos en la pared, libros apilados en una mesa lateral, una taza de café a medio terminar sobre la mesita de centro. «Siéntese aquí», dijo Elías, señalando el sofá de cuero café. «Voy a traerle algo para calentarse». Mariana se sentó obedeciendo mecánicamente, sin soltar la cobija que la envolvía. Sus pies descalzos estaban entumecidos, casi sin sensación. El reloj de pared marcaba las 3:20 de la mañana. Todo parecía irreal, como si estuviera viviendo una pesadilla de la cual no podía despertar. Elías regresó con un par de calcetines de lana gruesos y una chamarra deportiva. «Póngase esto. Los calcetines van a ayudarle con el frío en los pies». Le extendió las prendas sin invadir su espacio personal, manteniendo una distancia respetuosa. Luego se dirigió a la cocina. Mariana se puso los calcetines con dedos temblorosos. Eran enormes para ella, claramente de hombre, pero el calor que proporcionaban era un alivio inmediato. Se colocó la chamarra sobre la camisola. Todavía temblaba, pero ya no sabía si era por el frío físico o por el shock emocional que recorría todo su cuerpo. Desde la cocina llegaba el sonido de agua hirviendo y el tintineo de tazas. Elías regresó minutos después, con 2 tazas humeantes. «Té de manzanilla», explicó, entregándole una a Mariana. «Ayuda a calmar los nervios». Ella tomó la taza con ambas manos, agradecida por el calor que emanaba. Elías se sentó en el sillón frente a ella, no demasiado cerca, dándole espacio. Tomó su propia taza de té y esperó en silencio. No hizo preguntas, no presionó, solo estuvo ahí, presente, permitiéndole procesar lo que acababa de suceder. Mariana dio un sorbo pequeño al té. Estaba caliente y reconfortante. La calidez bajó por su garganta y se expandió por su pecho. Y entonces, sin poder contenerse más, las lágrimas comenzaron a caer. No era un llanto silencioso, era un llanto profundo, desgarrador, que había estado conteniendo por meses. Todos los gritos que nunca pudo dar, todas las veces que tuvo que tragarse el dolor, todas las humillaciones que había soportado en silencio, todo salió en ese momento. Elías no intentó detenerla, no le dijo que se calmara. No le ofreció palabras vacías de consuelo. Simplemente tomó una caja de pañuelos de la mesa lateral y la colocó cerca de ella. «Cuando esté lista, hablamos», dijo con voz tranquila. «Por ahora, respire, solo respire». Esas palabras, simples y directas, le dieron permiso a Mariana para derrumbarse completamente. Lloró por ella misma, por la mujer que había sido antes de Brent, por los años perdidos en un matrimonio que la había destruido poco a poco. Lloró por todas las veces que había fingido que todo estaba bien. Lloró por el miedo constante en el que había vivido. El tiempo pasó sin que ninguno de los dos hablara. Elías permanecía sentado, bebiendo su té ocasionalmente, ofreciendo su presencia como el único consuelo que podía dar en ese momento. Como bombero veterano, había visto crisis antes. Sabía que a veces las personas necesitaban desmoronarse antes de poder comenzar a reconstruirse. Poco a poco, el llanto de Mariana comenzó a calmarse. Se limpió la cara con varios pañuelos, respiró profundo varias veces como Elías le había sugerido. Miró al hombre frente a ella, este vecino que apenas conocía, pero que había sido el único en romper el silencio cobarde del vecindario. «Gracias», susurró Mariana con voz ronca. «No tenía que hacer esto». «Sí tenía», respondió Elías con firmeza. «Lo que vi esta noche,
Eso no está bien. Nadie debería tratar así a otra persona. Mariana asintió, bajando la mirada a su taza de té casi vacía. Supongo que todos escucharon. Las paredes no son tan gruesas como la gente piensa, dijo Elías. He escuchado gritos antes. Esta noche fue diferente. Esta noche fue demasiado. Hubo un silencio largo. Mariana sabía que tenía que decir algo, explicar algo, pero no sabía por dónde empezar. Finalmente, las palabras comenzaron a salir, despacio al principio, luego más rápido. Esta no es la primera vez que Brent me humilla, admitió Mariana, su voz quebrándose. Pero sí es la primera vez que me echa de la casa así. Hizo una pausa reuniendo valor. Ha sido así por meses. Los gritos, el control, las acusaciones constantes. Él revisa mi teléfono cada mañana. Me obliga a mandarle fotos de dónde estoy. Si llego 5 minutos tarde, me interroga como si fuera criminal. Elías escuchaba sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente para mostrar que estaba atento. Su rostro no mostraba juicio, solo comprensión. Me aisló de mi familia, continuó Mariana. Poco a poco fue alejándome de mis amigos. Siempre tenía una excusa, una razón por la cual no debía ver a fulano o mengano. Y yo lo dejé. Dejé que me controlara porque tenía miedo, porque cada vez que intentaba defenderme se ponía peor. ¿Le ha pegado?, preguntó Elías con voz cuidadosa. Mariana negó con la cabeza. No con los puños, pero me agarra fuerte cuando está enojado. Me deja moretones. Y las palabras... Se le quebró la voz. Las palabras duelen más que cualquier golpe. Eso también es violencia, dijo Elías con firmeza. Lo que usted está describiendo es violencia doméstica, y no puede quedarse así. Mariana sintió cómo el pánico comenzaba a crecer en su pecho. No tengo a dónde ir. Brent controla todo el dinero. Él paga la casa, los autos, todo. Yo gano mi sueldo como maestra, pero él me hace depositarlo en una cuenta conjunta que solo él puede manejar. No tengo ahorros propios. No tengo nada. Hay recursos, aseguró Elías. Hay refugios, hay organizaciones que ayudan a mujeres en su situación. Hay leyes que la protegen. Y lo más importante, hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. Usted no está sola en esto. Yo soy testigo de lo que pasó esta noche. Eso cuenta. Mariana quiso creerle, pero el miedo era demasiado grande. Si lo denuncio se va a poner peor. Brent no va a dejar que me vaya así como así. Por eso existe la policía, dijo Elías. Por eso existen las órdenes de restricción. Sé que tiene miedo, créame que lo entiendo. Pero si no hace nada ahora, ¿qué va a pasar la próxima vez? ¿Y la siguiente? Sus palabras cayeron sobre Mariana como un balde de agua fría. Tenía razón. Si regresaba, si dejaba que esto pasara sin consecuencias, Brent sabría que podía hacer lo que quisiera, y la próxima vez sería peor. ¿Puedo llamar a la policía?, preguntó Elías con suavidad. No la voy a obligar. Es su decisión, pero creo que es lo correcto. Mariana cerró los ojos. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Miedo, vergüenza, esperanza, terror. Pensó en todos los meses que había soportado. Pensó en la humillación de esta noche. Pensó en sus alumnos, especialmente en Sophie con su pulsera artesanal. ¿Qué les estaba enseñando si ella no se defendía? ¿Qué tipo de ejemplo era? Abrió los ojos y miró a Elías. Vio en él algo que no había visto en mucho tiempo. Un aliado genuino. Alguien que no quería nada de ella excepto ayudarla. Llame, susurró Mariana. Luego, más fuerte, llame a la policía. Elías asintió y sacó su teléfono celular. Marcó el 911 con dedos seguros. Operadora, necesito reportar un caso de violencia doméstica. Dio la dirección, explicó la situación básica, confirmó que la víctima estaba a salvo en su casa. Sí, estaremos esperando. Gracias. Colgó y miró a Mariana. Van a llegar en unos 20 minutos. Un oficial va a tomar su declaración. Mariana asintió, sintiendo cómo su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. No había vuelta atrás ahora. Había cruzado la línea.
por primera vez en meses, había tomado una decisión sin consultar a Brent, sin pensar en cómo él reaccionaría, sin tratar de mantenerlo feliz. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Los siguientes 20 minutos pasaron en un silencio tenso, pero no incómodo. Elías le ofreció más té, que ella aceptó. Le preguntó si tenía frío, si necesitaba algo. Pequeñas cortesías que mostraban su preocupación genuina. Cuando las luces rojas y azules iluminaron las ventanas de la sala, Mariana sintió cómo su estómago se retorcía. Elías se levantó y fue a abrir la puerta antes de que tocaran. Mariana escuchó voces masculinas afuera. Luego, Elías regresó acompañado de un oficial de policía. El hombre era de complexión robusta, con cabello canoso y ojos que habían visto demasiado. Su placa decía Sargento R. Carter. Se acercó a Mariana con expresión seria pero no amenazante. «Señora, soy el sargento Rowan Carter», se presentó. «Entiendo que ha tenido un incidente esta noche. ¿Puede contarme qué sucedió?» Mariana asintió, su garganta de repente seca. Comenzó a relatar los eventos de la noche, desde la discusión en la cocina hasta el momento en que Brent la expulsó de la casa. Su voz temblaba, pero se mantuvo clara. El sargento Carter tomaba notas en una libreta, asintiendo ocasionalmente, haciendo preguntas específicas para aclarar detalles. «¿Puede mostrarme sus brazos, señora?», preguntó Carter después de que ella terminara. Mariana se quitó la chamarra que Elías le había prestado. Bajo la luz de la sala, los moretones en sus brazos eran claramente visibles. Marcas oscuras donde los dedos de Brent la habían agarrado con fuerza brutal. El sargento Carter sacó una cámara y tomó fotografías de cada moretón desde diferentes ángulos. «¿Hay historial de violencia anterior?», preguntó. Mariana vaciló, luego asintió. «Sí, me agarra así seguido cuando está enojado. Y los gritos son constantes. Pero nunca había llamado a la policía, tenía miedo». «Entiendo», dijo Carter con voz comprensiva. «Muchas víctimas de violencia doméstica tienen miedo de denunciar. Pero quiero que sepa que lo que su esposo hizo esta noche constituye agresión y abuso doméstico. Con estas fotografías y el testimonio del señor Thornton aquí presente como testigo, tenemos evidencia suficiente para solicitar una orden de restricción temporal». «¿Qué significa eso?», preguntó Mariana. «Significa que su esposo no podrá acercarse a usted. Tendrá que mantenerse a cierta distancia, generalmente 100 metros. Si viola esa orden, puede ser arrestado inmediatamente». Carter la miró directamente. «Pero necesito que entienda algo. Yo no puedo obligarla a proceder con esto. Es su decisión. ¿Quiere presentar una denuncia formal?». Mariana miró a Elías, quien le dio un asentimiento de apoyo. Luego miró al sargento Carter. Pensó en todas las veces que había querido gritar, todas las veces que había querido huir, todas las veces que se había quedado callada por miedo. «Sí», dijo con voz firme, «quiero proceder con la denuncia». El sargento Carter asintió con aprobación. «Bien, voy a llenar los papeles necesarios y mañana temprano presentaré la solicitud para la orden de restricción temporal. Tiene un lugar seguro donde quedarse». Mariana vaciló. No había pensado en eso. No podía regresar a la casa. Su familia vivía en Texas, demasiado lejos para llegar esta noche. «Puede quedarse aquí si necesita», ofreció Elías inmediatamente. «Tengo una habitación de huéspedes. O puedo dormir en el sofá y ella puede usar mi cuarto». «No, no puedo pedirle eso», protestó Mariana. «No está pidiendo. Yo estoy ofreciendo», dijo Elías con firmeza. «Usted necesita un lugar seguro y yo tengo espacio». Carter miró a ambos. «Señora, ¿se siente segura quedándose aquí?». Mariana miró a Elías, a este hombre que había sido un completo extraño hace unas horas, pero que ahora era su salvador. Asintió. «Sí, bien», dijo Carter. «Señor Thornton, le agradezco su cooperación. Voy a necesitar su declaración como testigo en algún momento de mañana». Le entregó una tarjeta. «Llámeme a este número después de las 9 de la mañana».
Después de que el sargento Carter se fue, Mariana y Elías se quedaron sentados en la sala en silencio. El reloj marcaba las 4:30 de la mañana. Mariana estaba exhausta física y emocionalmente, pero su mente no dejaba de dar vueltas. «La habitación de huéspedes está arriba», dijo Elías levantándose. «Déjeme traerle sábanas limpias y una almohada». «Elías», llamó Mariana antes de que él subiera las escaleras. Cuando se volteó a mirarla, ella continuó. «Gracias por todo. No sé qué habría hecho si usted no hubiera salido». Elías la miró con expresión seria. Los otros vecinos también escucharon. Ellos eligieron quedarse adentro. Yo no podía hacer eso. Hizo una pausa. Nadie debería poder hacer eso. Esa noche, Mariana durmió en la habitación de huéspedes de Elías, envuelta en sábanas limpias que olían a suavizante de ropa. Pero el sueño fue inquieto, lleno de pesadillas donde Brent la perseguía, donde ella corría, pero sus pies no la llevaban a ningún lado. Despertó a las 8 de la mañana con los primeros rayos del sol entrando por la ventana. Por un momento, no supo dónde estaba. Luego todo regresó como una avalancha. La expulsión, Elías, la policía, la denuncia, todo era real. Todo había sucedido. Se levantó y bajó las escaleras con cuidado. Elías estaba en la cocina preparando café. Al verla, le sonrió con calidez. «Buenos días. ¿Cómo durmió?» «Más o menos», admitió Mariana. «Usted no tenía que hacer todo esto». «Ya deje de agradecer», dijo Elías con tono ligero. «¿Café?» Mientras desayunaban tostadas con mermelada y café, Mariana tomó su teléfono. Tenía que llamar a alguien, tenía que contarle a alguien. Sus dedos temblaban mientras marcaba el número de Lucille. «Bueno», la voz de su amiga sonaba somnolienta. «Lucy», dijo Mariana, y su voz se quebró. «Soy yo». «Mari, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «No, no estoy bien». Y entonces todo salió. Le contó a Lucille sobre la noche anterior, sobre Brent echándola de la casa, sobre Elías, sobre la policía y la denuncia. Del otro lado de la línea, hubo silencio absoluto. Luego, «Voy para allá. Dame la dirección. Voy ahora mismo». 28 minutos después, Lucille llegó en su Honda Pilot con una maleta grande en el asiento trasero. Cuando Mariana abrió la puerta, su amiga la abrazó con tanta fuerza que casi no la dejó respirar. «Lo siento», dijo Lucille con lágrimas en los ojos. «Lo siento tanto por no haber insistido más. Vi las señales, Mari, las vi y no hice nada». «No es tu culpa», respondió Mariana también llorando. «Yo te mentí, te oculté la verdad, porque tenías miedo, y yo debí haber insistido». Lucille se separó y la miró directamente. «Pero no importa, estás fuera ahora, y te juro por Dios que no vas a regresar con ese desgraciado». Lucille había traído ropa, productos de higiene personal, hasta un cepillo de dientes nuevo. «No sabía qué necesitabas, así que traje de todo», explicó. «Y quiero que sepas que puedes quedarte en mi casa todo el tiempo que necesites. Tengo la habitación extra y...» «Ya le ofrecí que se quedara aquí», interrumpió Elías. «Y se lo agradezco muchísimo, de verdad», dijo Lucille, mirándolo con gratitud sincera. «Pero Mari es como mi hermana. Necesita estar con familia ahora». Mariana miró a ambos, a estas dos personas que apenas se conocían, pero que estaban uniéndose para ayudarla. Sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. «Vente conmigo», insistió Lucille. «Mi casa es tu casa, y esta vez no vas a pasar por esto sola. Te lo juro». Lucille sacó un llavero de su bolsillo. Era simple, de metal plateado, con la letra M grabada. «Esta es tu llave, para mi casa, para tu nueva vida, para tu libertad». Mariana tomó el llavero con manos temblorosas. Era un objeto tan pequeño, pero representaba tanto. Representaba un lugar seguro. Representaba una amiga que no la había abandonado. Representaba una salida. «Gracias», susurró Mariana, abrazando a Lucille de nuevo. «Gracias por no rendirte conmigo». Antes de irse, Mariana se volteó hacia Elías.
Usted me salvó la vida anoche. No sé cómo voy a poder agradecérselo algún día. No necesita agradecerme, respondió Elías. Solo manténgase a salvo. Y si necesita algo, lo que sea, ya sabe dónde encontrarme. Los siguientes días pasaron en una nebulosa de emociones contradictorias. Mariana se instaló en la habitación extra de Lucille, una habitación pequeña pero acogedora, con paredes color lavanda y una ventana que daba a un jardín. Lucille vivía en un departamento de 2 habitaciones en un complejo residencial a 20 minutos de la escuela donde Mariana trabajaba. Cada mañana, Lucille preparaba desayuno para ambas. Hablaban o a veces solo se sentaban en silencio cómodo. Mariana había olvidado lo que era vivir sin tensión constante, sin tener que medir cada palabra, sin caminar sobre cáscaras de huevo. El tercer día, Lucille la llevó al centro comunitario Sunset Haven. Era un edificio modesto en una zona tranquila de Scottsdale, con un jardín al frente lleno de flores del desierto. Un letrero discreto en la entrada decía «Centro de apoyo para víctimas de violencia doméstica». Mariana sintió un nudo en el estómago al entrar. Esto hacía todo muy real. Esto la convertía oficialmente en víctima, una palabra que nunca pensó que se aplicaría a ella. Fueron recibidas por una mujer de unos 50 años con cabello corto y gris, ojos amables, detrás de lentes de armazón rojo. «Bienvenidas, soy Patricia Ruiz, consejera principal del centro. ¿En qué puedo ayudarles?» Lucille tomó la mano de Mariana, dándole fuerza silenciosa. Mariana respiró profundo. «Necesito ayuda. Dejé a mi esposo hace 3 días y no sé qué hacer ahora». Patricia sonrió con calidez genuina. «Viniste al lugar correcto. ¿Por qué no pasamos a mi oficina y hablamos?» Durante la siguiente hora, Mariana le contó todo a Patricia. Y a diferencia de otras veces, cuando había intentado minimizar, cuando había hecho excusas por el comportamiento de Brent, esta vez dijo la verdad completa. El control financiero, las revisiones constantes, los gritos, las acusaciones, los moretones, la expulsión. Patricia escuchaba sin juzgar, tomando notas ocasionalmente, asintiendo con comprensión. Cuando Mariana terminó, la consejera dijo algo que cambió todo. «Nada de lo que viviste fue tu culpa. ¿Me escuchaste? Nada. Brent es el único responsable de sus acciones. Tú no provocaste nada. Tú no te merecías nada de eso». Mariana sintió como algo se rompía dentro de ella. Una parte de ella, la parte que se había estado culpando todo este tiempo, finalmente recibió permiso para dejar ir esa culpa. «Vamos a trabajar juntas», continuó Patricia. «Te voy a ayudar a recuperar tu independencia financiera, tu confianza, tu vida, pero necesito que entiendas que es un proceso. No va a ser fácil, pero vas a salir de esto más fuerte». Mariana comenzó a asistir a terapia individual 2 veces por semana. También se unió a un grupo de apoyo donde conoció a otras mujeres con historias similares. Escuchar sus experiencias, darse cuenta de que no estaba sola, que otras habían pasado por lo mismo y habían sobrevivido, le dio una fuerza que no sabía que tenía. Una semana después de la expulsión, el sargento Carter llamó a Mariana. «Señora Devereaux, tengo buenas noticias. La orden de restricción temporal fue aprobada. Su esposo no puede acercarse a menos de 100 metros de usted. Cualquier violación será causa de arresto inmediato». Mariana sintió un alivio inmenso. «¿Y si no la respeta? Entonces va a la cárcel», respondió Carter con firmeza. «Además, durante nuestra investigación encontramos algo interesante. El vecindario tiene cámaras de seguridad. Conseguimos el video de la noche en que él la expulsó de la casa. Está todo grabado. Cómo la arrastra, cómo la empuja, cómo le grita. Es evidencia sólida si decidimos proceder con cargos criminales». «¿Cargos criminales?» Mariana no había considerado esa posibilidad. «Agresión y abuso doméstico son crímenes», explicó Carter. «Podemos proceder si usted quiere, pero es su decisión». Mariana prometió pensarlo y le agradeció al sargento.
Cuando colgó, se sentó en la sala de Lucille sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Brent no podía acercarse a ella ahora. Estaba protegida legalmente, pero conocía a su esposo. Sabía que esto no terminaría tan fácilmente. Esa misma tarde, Elías la llamó. «Hola, Mariana. Solo quería saber cómo estaba y decirle que si necesita que la acompañe a cualquier diligencia legal, a la corte, lo que sea, estoy disponible». «Gracias, Elías», respondió ella, sintiendo gratitud genuina. «Eso significa mucho. Me alegra que esté en un lugar seguro», dijo él. «Y me alegra que haya dado ese paso. Fue valiente». «No me siento valiente», admitió Mariana. «Me siento aterrada». «El valor no es la ausencia de miedo», dijo Elías con sabiduría. «Es hacer lo correcto a pesar del miedo». Y usted hizo exactamente eso. 2 semanas después de la expulsión, llegó el día que Mariana había estado temiendo. Tenía que regresar a la casa para recoger sus pertenencias. El sargento Carter había coordinado todo. Mariana llegaría con escolta policial. Brent sería notificado y tendría que permitir la entrada, pero bajo supervisión estricta. La mañana del día señalado, Mariana se despertó con un nudo en el estómago. Lucille preparó desayuno, pero ella apenas pudo comer. Elías llegó a las 9, como había prometido. Los 3 se subieron al auto de Lucille y manejaron hacia Desert Willow Estates. Al llegar, había 2 patrullas estacionadas afuera de la casa. El sargento Carter estaba ahí, junto con otro oficial más joven. Y ahí, en la entrada de la casa con expresión de furia absoluta, estaba Brent. Mariana sintió cómo su respiración se aceleraba. No lo había visto desde aquella noche. Verlo ahora, de pie ahí, con esa expresión de odio puro, hizo que todo el miedo regresara de golpe. «Está bien», dijo Elías, con voz calmada. «Estamos aquí con usted. Él no puede tocarla». Carter se acercó al auto cuando se estacionaron. «Señora Devereaux, su esposo está enterado de la situación. Tiene 1 hora para recoger sus pertenencias personales. Yo y el oficial Méndez estaremos presentes todo el tiempo. Él no puede acercarse a usted». Mariana asintió y salió del auto. Sus piernas temblaban. Lucille y Elías caminaron a cada lado de ella, dándole fuerza con su presencia. Cuando pasó junto a Brent, él la miró con ojos llenos de veneno. «Esto no va a quedar así», dijo él con voz baja y amenazante. «Señor Devereaux, ni una palabra más», advirtió Carter inmediatamente. «Mantenga su distancia». Brent dio un paso atrás, pero su mirada no dejaba de seguir a Mariana. Entrar a la casa fue surreal. Todo estaba exactamente como lo recordaba, pero ahora sentía diferente. Este lugar que había sido su hogar ahora parecía extraño, amenazante. Mariana subió las escaleras hacia la habitación principal, seguida por Lucille y con los oficiales vigilando desde abajo. Sacó maletas del closet y comenzó a empacar su ropa, sus libros, sus materiales de arte, todo lo que era suyo y solo suyo. Lucille la ayudaba, doblando ropa, empacando zapatos. Trabajaban en silencio, queriendo terminar lo más rápido posible. En el closet, detrás de una caja de zapatos viejos, Mariana encontró la pulsera artesanal que Sophie le había regalado, la que se había caído la noche de la expulsión. Estaba sucia, con hebras de hilo deshilachadas, pero seguía intacta. Mariana la levantó con cuidado y se la guardó en el bolsillo del pantalón junto a su corazón. Tardaron casi toda la hora en empacar todo. Cuando finalmente bajaron con las maletas, Brent seguía en la entrada, observando todo con expresión indescifrable. Mariana colocó las últimas bolsas en el auto. Solo faltaba una cosa. Se volteó hacia la casa mirándola una última vez. Luego miró a Brent directamente a los ojos por primera vez. «Ya no tienes poder sobre mí», dijo con voz clara y firme. «Se acabó». Brent dio un paso adelante, pero el oficial Méndez inmediatamente lo detuvo con una mano en su pecho. «No se acerque, señor». Mariana se subió al auto. Lucille arrancó el motor. Mientras se alejaban,
Mariana miró por el espejo retrovisor. Vio la casa haciéndose más pequeña, vio a Brent de pie en la entrada viéndola partir. Y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo. Sintió libertad. Había cruzado la línea, había roto el silencio. Y aunque el camino por delante todavía era incierto, al menos ahora estaba caminando hacia adelante, no atrapada en un ciclo sin fin. Esta era solo el comienzo de su nueva vida, y esta vez tenía aliados. Esta vez no estaba sola. El juzgado del condado de Maricopa estaba lleno esa mañana de martes. Mariana caminaba por el pasillo de mármol con Lucille a su derecha y Elías a su izquierda. Llevaba puesto un vestido azul marino sencillo que Lucille le había prestado, zapatos bajos y el cabello recogido en una coleta baja. En su muñeca la pulsera artesanal que Sophie le había regalado. No se la había quitado desde que la encontró aquella tarde en la casa. Las puertas de la sala 3 se abrieron y entraron. El lugar olía a madera vieja y papeles legales. Mariana tomó asiento en el lado izquierdo, flanqueada por sus dos aliados. Al otro lado de la sala, Brent estaba sentado con un abogado de traje gris que revisaba documentos con expresión seria. Mariana no lo había visto desde el día que recogió sus cosas, y verlo ahora le produjo una sensación extraña. Ya no era el hombre que la había aterrorizado por meses. Ahora parecía más pequeño, más patético. Su barba estaba descuidada. Tenía ojeras profundas y su traje arrugado le quedaba mal. La rabia que siempre había irradiado de él ahora se veía como lo que realmente era, la debilidad disfrazada de poder. «De pie», anunció el alguacil cuando el juez entró. Todos se levantaron. El juez Harold Martínez era un hombre de unos 60 años, cabello completamente blanco y lentes de media luna. Se sentó en su estrado y abrió el expediente frente a él. Caso número 23-4512, Devereux contra Devereux. Solicitud de orden de restricción permanente. El juez revisó los papeles con expresión neutral. He revisado toda la evidencia presentada. ¿Está la peticionaria presente? Sí, su señoría, respondió Mariana poniéndose de pie. Su voz salió más firme de lo que esperaba. Señora Devereux, entiendo que está solicitando que la orden de restricción temporal se convierta en permanente. ¿Es correcto? Sí, su señoría. Muy bien, procederemos con los testimonios. El juez miró hacia el fiscal del distrito que había tomado el caso. ¿La fiscalía está lista? Sí, su señoría. Nos gustaría comenzar presentando la evidencia de video. Durante los siguientes 20 minutos, la sala de audiencias se llenó con las imágenes de aquella noche terrible. Las cámaras de seguridad del vecindario habían capturado todo desde diferentes ángulos. Ahí estaba Mariana siendo arrastrada por Brent hacia la puerta. Ahí estaba ella cayendo sobre el pasto. Ahí estaba la pulsera desprendiéndose de su muñeca. El audio captaba perfectamente el grito de Brent. «Lárgate, vete con tu familia». Mariana observaba la pantalla sin apartar la mirada, aunque cada segundo le dolía. Lucille le apretó la mano con fuerza. Luego vinieron las fotografías médicas de los moretones en sus brazos, los informes del sargento Carter, los registros de las llamadas de emergencia. La fiscalía presentó cada pieza de evidencia metódicamente, construyendo un caso sólido e irrefutable. Nos gustaría llamar al señor Elías Thornton al estrado, anunció el fiscal. Elías se levantó y caminó hacia el frente. Después de jurar decir la verdad, comenzó su testimonio. Describió lo que había escuchado aquella noche, cómo había visto a Mariana tirada en el pasto, cómo había decidido intervenir cuando nadie más lo hizo. Habló con claridad y sin dramatismo, solo los hechos tal como los había presenciado. El abogado de Brent intentó desacreditarlo durante el contrainterrogatorio, sugiriendo que tal vez había malinterpretado la situación, que quizás Mariana había exagerado. Pero Elías no se dejó intimidar. «Yo sé lo que vi», dijo con voz firme. «Una mujer siendo expulsada de su propia casa en plena madrugada, apenas vestida, temblando de frío y terror. No hay forma de malinterpretar eso.
Después llamaron a 2 vecinos más que admitieron haber escuchado los gritos pero que no habían salido. Sus testimonios eran breves, avergonzados. Uno de ellos, el señor Yamamoto, dijo: «Pensé que era una discusión matrimonial normal. Ahora me arrepiento de no haber hecho nada». Finalmente, llegó el momento que Mariana había estado esperando y temiendo. La señora Mariana Devereux puede pasar al estrado. Ella se levantó, alisó su vestido y caminó hacia el frente. Después de jurar, se sentó en la silla de testigos. Desde ahí podía ver a Brent mirándola con una mezcla de rabia y algo que casi parecía desesperación. Pero ya no le tenía miedo, ya no podía lastimarla. El fiscal le pidió que contara su historia. Mariana respiró profundo y comenzó a hablar. Contó sobre el control financiero, las revisiones constantes de su teléfono, las acusaciones infundadas. Contó sobre cómo Brent la había aislado de su familia y amigos. Contó sobre los gritos, las humillaciones, los moretones que había aprendido a ocultar. Y finalmente contó sobre aquella noche de febrero cuando todo llegó a su límite. Esta vez no lloró. Esta vez su voz no tembló. Habló con la dignidad de alguien que ha sobrevivido al infierno y ha salido del otro lado. Cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. El abogado de Brent intentó el contrainterrogatorio, sugiriendo que Mariana había provocado las reacciones de su esposo, que ella había sido igualmente responsable. Pero el fiscal objetó inmediatamente y el juez sostuvo la objeción. «Consejero, la víctima nunca es responsable del abuso», dijo el juez Martínez con tono severo. Después de escuchar todos los testimonios, el juez se tomó solo 10 minutos para deliberar. Cuando regresó, su expresión era seria. «He revisado toda la evidencia presentada el día de hoy, así como los documentos en el expediente. La evidencia es clara e incontrovertible. El señor Brent Devereux ejerció control coercitivo, abuso emocional y agresión física contra su esposa durante un período prolongado. Los eventos de la noche del 14 de febrero constituyen no solo abuso doméstico, sino también una violación flagrante de los derechos básicos de la señora Devereux». Mariana sintió como su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. «Por lo tanto», continuó el juez, «la orden de restricción temporal se convierte en permanente. El señor Devereux tiene prohibido acercarse a menos de 150 metros de la señora Devereux, su lugar de trabajo o cualquier lugar que ella frecuente. Cualquier violación resultará en arresto inmediato». Hizo una pausa. «Además, estoy remitiendo este caso a la oficina del fiscal para que se presenten cargos criminales de agresión y violencia doméstica». «¡Esto es una injusticia!», gritó Brent poniéndose de pie de golpe. «Ella me está arruinando. Es una mentirosa. ¡Orden en la sala!». El juez golpeó su mazo con fuerza. «Señor Devereux, siéntese inmediatamente o será removido por desacato». Pero Brent no se sentó. Siguió gritando, acusando a Mariana de destruir su vida, de ser una manipuladora. Su abogado intentaba calmarlo sin éxito. Finalmente, el juez hizo una señal y 2 alguaciles se acercaron. Tomaron a Brent de los brazos y comenzaron a escoltarlo fuera de la sala. Sus gritos se escuchaban por todo el pasillo hasta que finalmente se desvanecieron. El juez se volvió hacia Mariana. «Señora Devereux, también ordeno que se le permita acceso completo a las cuentas bancarias conjuntas y que reciba compensación económica adecuada durante el proceso de divorcio. Mi secretaria le dará los documentos necesarios». Hizo una pausa y su expresión se suavizó ligeramente. «Lamento que haya tenido que pasar por esto, pero quiero que sepa que hoy la ley está de su lado. Está protegida». «Gracias, su señoría», respondió Mariana con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Cuando salieron del juzgado, Mariana se detuvo en las escaleras de mármol y miró hacia el cielo azul de Arizona. Por primera vez en años, sintió que podía respirar completamente. El peso que había cargado en su pecho durante tanto tiempo finalmente se había levantado. Lucille la abrazó fuerte.
Se acabó, Mari. Ya no puede tocarte. Ganaste, dijo Elías con una sonrisa, y te lo merecías. Esa misma semana, Mariana se reunió con la abogada especializada en casos de violencia doméstica que el centro Sunset Haven le había recomendado. Se llamaba Andrea Sánchez, una mujer de 40 años, con mirada inteligente y modales directos. Vamos a iniciar los trámites de divorcio inmediatamente, explicó Andrea. Y gracias a la orden del juez, ahora tienes acceso a todas las finanzas. Necesito que revises los estados de cuenta y me digas si hay algo irregular. Durante los siguientes días, Mariana revisó años de estados bancarios. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Brent había estado depositando su salario completo en una cuenta a la que solo él tenía acceso. Cada mes, él le daba una cantidad ridícula para sus gastos personales, haciéndola creer que no ganaban lo suficiente. Pero la verdad era que había ahorros considerables, inversiones, incluso una cuenta de retiro que ella desconocía por completo. Todo estaba bajo el control exclusivo de él. Esto es abuso financiero, dijo Andrea con rabia contenida. Y ahora todo esto va a ser dividido equitativamente en el divorcio. Por primera vez en su vida adulta, Mariana abrió su propia cuenta bancaria, solo a su nombre, con tarjeta de débito que solo ella podía usar. Era algo tan simple, algo que la mayoría de la gente daba por sentado, pero para ella significaba independencia real, significaba libertad. El lunes siguiente, Mariana regresó a la escuela primaria Cactus Bloom. Había estado ausente 3 semanas. Cuando entró al edificio, la directora la recibió con un abrazo. Nos alegra tenerte de vuelta. Los niños te han extrañado muchísimo. Al llegar a su salón de clases, los estudiantes gritaron de alegría. Corrieron hacia ella con dibujos que habían hecho durante su ausencia. «Maestra Mariana, la extrañamos. Mire lo que dibujé. ¿Ya está mejor?» Mariana se arrodilló para estar a su altura, abrazando a tantos como pudo. «Los extrañé mucho a todos ustedes». Sophie, la niña que le había regalado la pulsera, se acercó tímidamente. «Maestra, ¿todavía tiene mi pulsera?» Mariana extendió su muñeca mostrando la pulsera artesanal, ahora un poco más gastada, pero todavía intacta. «No me la he quitado ni un solo día. Me ha dado mucha fuerza». Los ojos de Sophie se iluminaron. «¿De verdad? ¿De verdad?» Mariana la abrazó fuerte. «Gracias por este regalo tan especial». Esa tarde, después de clases, Mariana condujo hacia una zona tranquila de Scottsdale que Lucille le había recomendado. Era un complejo de departamentos modestos pero bien mantenidos, con jardines comunitarios y una fuente en el centro. El edificio B, departamento 107. Un espacio de una habitación con cocina integrada, baño completo y un pequeño balcón. No era grande ni lujoso. Definitivamente no se comparaba con la casa de Desert Willow Estates. Pero era suyo, solo suyo. «Lo tomó», le dijo a la administradora de la propiedad. Firmó el contrato de renta con manos que ya no temblaban. Recibió las llaves y sostuvo el pequeño llavero de metal, sintiendo su peso. Estas llaves representaban su nuevo hogar. Un lugar donde nadie gritaría, donde nadie la controlaría, donde podría ser ella misma sin miedo. El día de la mudanza, Lucille llegó temprano con su camioneta llena de artículos para el hogar. Toallas, sábanas, utensilios de cocina, un set de platos. «No puedes vivir sin estas cosas», dijo cuando Mariana protestó que era demasiado. «Déjame ayudarte». Elías llegó media hora después con su pick-up cargada de muebles donados por la estación de bomberos. Un sofá café en buenas condiciones, una mesa de comedor pequeña con 2 sillas, una lámpara de pie. «Mis compañeros querían ayudar cuando les conté tu historia», explicó. Entre los 3 armaron el departamento, colocaron muebles, colgaron cuadros, acomodaron la cocina. Lucille puso música en su teléfono y bailaron mientras trabajaban, riendo cuando alguno tropezaba con una caja. Era caótico y desorganizado, pero era feliz. Mariana no recordaba la última vez que se había sentido así de ligera.
En las paredes de la sala, Mariana colgó los dibujos que sus alumnos le habían hecho. Paisajes coloridos, retratos de ella enseñando, flores y animales fantásticos. Cada uno era un recordatorio de por qué había sobrevivido, de lo que valía la pena en su vida. En el balcón colocó macetas con suculentas del desierto que Lucille le había regalado. Plantas fuertes que podían sobrevivir en condiciones difíciles, como ella. Cuando terminaron al atardecer, los tres se sentaron en el sofá con pizza que Elías había ordenado. Brindaron con refrescos en vasos de plástico porque Mariana todavía no tenía copas. «Por tu nueva vida», dijo Lucille levantando su vaso. «Por tu valor», añadió Elías. «Por ustedes», dijo Mariana con lágrimas en los ojos. «Por no haberme dejado sola». 2 semanas después, Patricia del centro Sunset Haven llamó a Mariana. «Tengo una propuesta para ti. Estamos organizando talleres de arte terapia para las mujeres del refugio. ¿Te gustaría enseñar algunas sesiones?» Mariana aceptó sin dudarlo. Su primera clase fue un sábado por la mañana. 5 mujeres de diferentes edades se sentaron alrededor de una mesa en el centro comunitario, todas con historias similares a la suya, todas sobrevivientes. «Hoy vamos a hacer pulseras artesanales», anunció Mariana mostrando la suya. «No tienen que ser perfectas. Lo importante es el proceso de crearlas». Mientras trabajaban, las mujeres comenzaron a hablar. Una contó sobre cómo su esposo la había encerrado en casa por 2 años. Otra sobre cómo su novio revisaba cada mensaje en su teléfono. Una más sobre cómo había perdido contacto con su familia por el control de su pareja. Mariana escuchaba cada historia sintiendo tanto dolor como orgullo. Dolor por lo que habían sufrido, orgullo por el valor que ahora mostraban. Cuando llegó su turno, Mariana compartió su propia historia. Les contó sobre Brent, sobre la expulsión, sobre Elías atravesando el jardín para ayudarla. «Yo también pensé que no tenía salida», dijo con voz suave, «pero la tuve, y ustedes también la tienen». Al final de la sesión, cada mujer tenía su pulsera terminada. Se las pusieron en las muñecas y se miraron unas a otras. No eran solo pulseras. Eran símbolos de supervivencia, de fuerza, de esperanza. Mariana se dio cuenta en ese momento de que su dolor no había sido en vano. Ahora tenía un propósito: ayudar a otras a encontrar su camino hacia la libertad. Una tarde de mayo, Mariana se sentó en el balcón de su departamento con una taza de té de manzanilla. El atardecer del desierto pintaba el cielo de naranjas y rosas. Las montañas al fondo se veían como siluetas oscuras contra la luz moribunda. Había silencio, paz. Pensó en todo el camino recorrido desde aquella noche terrible de febrero. Pensó en cómo durante años se había culpado a sí misma, creyendo que si era mejor esposa, si cocinaba mejor, si se veía mejor, si hablaba menos, si sonreía más, entonces Brent cambiaría. Pero ahora entendía la verdad: nada de lo que pasó fue su culpa. Ella no provocó la violencia. Ella solo sobrevivió a ella. Se perdonó por haber tardado tanto en irse. Se perdonó por las veces que casi regresa. Se perdonó por haber creído en promesas vacías. Ese perdón propio, esa liberación interna, fue más poderosa que cualquier orden judicial. Era su verdadero renacimiento. Una noche de junio, Elías la llamó. «¿Te gustaría cenar conmigo el sábado? Encontré un restaurante mexicano increíble en el centro». «Me encantaría», respondió Mariana sonriendo. No era una cita romántica, era una cena entre 2 personas que habían compartido una experiencia transformadora. Se sentaron en una mesa al aire libre bajo luces de colores. Comieron tacos de carnitas y bebieron horchata mientras hablaban de todo excepto de Brent. Elías le contó historias divertidas de rescates absurdos, como la vez que tuvieron que sacar a un hombre atrapado en una chimenea disfrazado de Santa Claus. Mariana le contó sobre sus planes de abrir eventualmente un pequeño taller de arte independiente donde pudiera enseñar a niños y adultos.
Me alegra haber llegado a este vecindario justo cuando lo hiciste necesario, dijo Elías al final de la noche. Mariana sonrió con calidez genuina. Yo también. No sé qué habría pasado si no hubieras salido aquella noche. Pero sí salí, respondió él. Y tú tuviste el valor de aceptar ayuda. Eso es igual de importante. 6 meses después de aquella noche de febrero, Mariana estaba parada frente a un pequeño local comercial en una calle tranquila de Scottsdale. El letrero sobre la puerta decía «Manos libres, taller de arte». Era pequeño pero acogedor, con ventanas amplias que dejaban entrar mucha luz natural. Había invertido parte de sus ahorros recuperados y había pedido un pequeño préstamo para hacerlo realidad. El día de la inauguración, Lucille llegó temprano con el listón rojo para el corte ceremonial. Elías apareció con un enorme ramo de girasoles. Los alumnos de Mariana llegaron con sus familias, emocionados de ver el nuevo proyecto de su maestra favorita. Las mujeres del centro Sunset Haven estaban ahí, usando sus pulseras artesanales y sonriendo con orgullo. Patricia vino con un regalo, un libro de visitas para que todos firmaran. Cuando todos estaban reunidos afuera del local, Mariana tomó las tijeras que Lucille le extendía. Pero antes de cortar el listón, pidió hablar. «Este lugar», comenzó con voz clara, «nació de las cenizas de mi peor noche, la noche en que creí que había perdido todo. Pero esa noche no me destruyó, me reconstruyó. Me mostró quiénes eran mis verdaderos aliados. Me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay alguien dispuesto a encender una luz». Miró a Elías, quien asintió con una sonrisa. «Cada pincelada que doy ahora es un acto de libertad», continuó. «Y quiero que todas las personas que pasen por aquí sepan algo muy importante. Siempre hay una salida, siempre hay esperanza, y nunca, jamás están solas». Cortó el listón y todos aplaudieron. Las puertas de Manos Libres se abrieron y la gente entró, admirando las paredes decoradas con arte, las mesas llenas de materiales, el espacio seguro que Mariana había creado. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido, Mariana se quedó sola en su taller. Miró la pulsera artesanal en su muñeca, ahora desgastada y con algunos hilos sueltos, pero más preciada que cualquier joya. Pensó en Sophie, en Lucille, en Elías, en Patricia, en todas las mujeres que había conocido en Sunset Haven. Esta era su victoria. No solo había sobrevivido, había prosperado. Había tomado el dolor y lo había transformado en propósito. Había tomado el miedo y lo había convertido en fuerza. Había tomado la humillación y la había convertido en dignidad. Afuera, el sol del desierto se ponía sobre Scottsdale, pintando el cielo con los colores del Renacimiento, y Mariana de Berú Silva, profesora de arte, sobreviviente, guerrera, sonrió sabiendo que nadie podría arrebatarle jamás lo que había construido, porque esta vez estaba edificada sobre cimientos de libertad verdadera, y eso era inquebrantable. La historia de Mariana nos enseña una verdad que muchas veces olvidamos. El valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Durante meses, ella vivió atrapada en una prisión sin rejas, creyendo que no tenía opciones, que su situación era permanente. Pero aquella noche terrible de febrero, cuando tocó fondo, descubrió algo fundamental. Siempre hay una salida, aunque no podamos verla en medio de la oscuridad. Esta historia nos recuerda que nadie merece vivir con miedo en su propio hogar. El amor verdadero no grita, no controla, no humilla, no destroza. El amor verdadero edifica, respeta, apoya y libera. Si alguna vez te encuentras caminando sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra, ocultando moretones o excusando comportamientos abusivos, necesitas saber que eso no es amor y mereces algo mejor. La lección más poderosa de esta historia es que nunca estamos tan solos como creemos. Cuando Mariana cayó sobre aquel pasto helado en la madrugada,
Creyó que había llegado a su fin, pero entonces apareció Elías, un vecino que eligió romper el silencio cobarde. Él nos enseña que todos tenemos el poder de ser esa luz en la oscuridad de alguien más. A veces todo lo que se necesita es un acto de valentía, una mano extendida, una voz que diga, no estás sola. Mariana también nos muestra que el perdón más importante es el que nos damos a nosotros mismos. Ella pasó años culpándose, creyendo que si cambiaba, si era mejor, entonces Brent cambiaría también. Pero la verdad es que nadie puede provocar su propio abuso. La violencia siempre es responsabilidad de quien la ejerce, nunca de quien la sufre. Perdonarte por haber tardado en irte, por haber creído en promesas vacías, por haber soportado más de lo que debías. Ese es el primer paso hacia la verdadera libertad. Y finalmente, esta historia nos enseña que nuestro dolor puede tener propósito. Mariana no solo sobrevivió, sino que transformó su experiencia en una misión: ayudar a otras mujeres a encontrar su camino hacia la libertad. Su taller Manos Libres es mucho más que un espacio de arte. Es un símbolo de que podemos reconstruirnos después de ser destruidos, que podemos florecer incluso después de haber sido pisoteados, que nuestras cicatrices pueden convertirse en mapas para guiar a otros que caminan por el mismo camino oscuro que nosotros recorrimos. Si estás viviendo una situación similar, si alguien en tu vida controla, grita o te hace sentir pequeño, escucha estas palabras. Mereces vivir sin miedo. Mereces tener tu propio dinero, tus propios amigos, tu propia vida. Mereces dormir tranquilo y despertar feliz. Y sí, es aterrador dar el primer paso, pero ese primer paso hacia la libertad, por pequeño que sea, es el más valiente que jamás darás. Y al otro lado de ese miedo está la vida que mereces vivir. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.